Hola a todos, en este video les voy a dar algunos consejos para pigmentar de mejor manera el color blanco en la piel, basado pues en mi forma de trabajo y lo que me ha funcionado últimamente. Lo primero a tener en cuenta son como las marcas de pigmento blanco que existen en el mercado. Hay unas más espesas que otras, entonces por ejemplo yo he probado lo que es Dynamic, Radiant, Star Bright, Eternal. La diferencia es que algunas son más espesas que otras, y en cuanto el pigmento es más espeso, se va a ver más intenso en la piel, pero va a ser más difícil de pigmentarlo. Entonces, por ejemplo, el Dynamic es un pigmento muy líquido, que es más fácil de pigmentar. Pero digamos el Radiant es un poquito más espeso, entonces ahí van a necesitar que el calibre de la aguja sea un poquito más grande. Por ejemplo, calibre 12 pigmenta más fácil un pigmento espeso. En lo personal, uso casi siempre Dynamic porque lo pigmento más fácil, con un calibre delgado, igual se pigmenta bien. Entonces en el video, como pueden ver, estoy colocando como detalles a la armadura. Entonces otra cosa a tener en cuenta es como en qué zonas debo colocar el blanco para no exagerar mucho y pues tampoco colocar blanco en todo el tatuaje. Lo ideal es colocar el blanco en zonas húmedas o como en detalles de armaduras, o sea, en texturas. Digamos una zona húmeda en un animal o un rostro serían como los ojos, la nariz, los dientes, los labios. Y pues la armadura, como es un reflejo o un brillo que genera el metal, también lleva pigmento blanco. Entonces sería eso, la marca de las tintas, saber en dónde colocar el blanco. Y en lo personal, en cuanto a las agujas, a mí me gusta usar una aguja gruesa. Por lo general siempre pongo el blanco con una RS, ya que como es una aguja tan gruesa, absorbe más tinta y genera menos daño en la piel. Entonces como que la piel no sangra tanto, sino que el pigmento queda de una y no tengo que estar pues limpiando y esperando que se cierre el poro, sino que pigmenta muy fácil. En cuanto al voltaje, recomiendo, o sea, siempre trabajo con el mismo voltaje, con 8. La profundidad recomiendo como un intermedio entre lo que es el relleno y la sombra, o sea, ni tan superficial, pero tampoco tan profundo. Y pues tratar de que el blanco, que es en una pasadita, máximo 2, para no lastimar la piel y pues no sangre tanto. Entonces queda quedando así pues pigmentado en una sola pasadita. Y ya cuando finalicen, pueden limpiar la piel con L'Oreal y posterior a esto pueden aplicar algún producto para cerrar el poro, como lo es el Bactine o el After Inked, que es muy bueno porque ya finalizas, cierras el poro y entonces deja de supurar y de sangrar para poder tomar bien la foto y pues que el tatuaje ya se le voy a poner el plástico y quede ya totalmente sellado. Y ya entonces me ha tocado ver tatuajes cicatrizados donde el blanco se ve muy bien y no se oxida como pasaba pues anteriormente. Otro consejo que les puedo dar respecto al blanco, que se lo aprendí a un tatuador de Madrid, es que pueden hacer una sesión únicamente de blancos cuando el tatuaje ya haya cicatrizado, como para reforzar el tono del blanco, que el tatuaje luzca mucho más contrastado.